Hola, soy Patricia Ibáñez y vamos a hablar de la importancia de la simbiosis de la piel. Cuando se me planteó hacer una ponencia y estuve pensando en de qué hablar, eh, bueno, pues de los diferentes temas en los que pude haber expresado mis opiniones, decidí hablar un poquito de lo que yo llamo la simbiosis de la piel. Cuando hablamos o cuando yo me refiero a la simbiosis de la piel, me quiero referir a esta manera que tiene la piel de trabajar en manera conjunta. Cuando empezamos a hablar de anatomía, todos sabemos que empezamos hablando de la célula. Las células que tienen la misma función, varias células, se van a unir en tejidos y los tejidos que tienen una función final similar se unen en órganos. Los órganos luego se unen en sistemas, pero en este caso la piel es órgano y sistema a la vez. Cuando vamos a hablar de esta simbiosis, de esta unión de los tejidos, porque realmente cuando hablamos de las capas de la piel son tejidos. Bien, tenemos la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es tejido epitelial de revestimiento que está pluriestratificado, es decir, tiene la misma célula que va cambiando a medida que sube. Tenemos la dermis, que es tejido conjuntivo, y tenemos la hipodermis, que también es un tipo de tejido conjuntivo. Bien, entonces estos tres tejidos se unen para una función global, que es la piel, el órgano de la piel. Bien, entonces, cuando veáis esta ponencia, me vais a decir que ya lo sabíais o que ya trabajáis de esta manera. Pero es importante que la que no lo haga o la que le interese refrescar estos conocimientos, preste atención, porque es importante saber que si hacemos un tratamiento sobre todas las estructuras, lo que vamos a hacer es conseguir tratamientos globales mucho más efectivos y, por tanto, clientes más satisfechos y mejores resultados. ¿Bien? Entonces, empezaremos hablando un poquito de la anatomía y de ciertos aspectos que luego, a la hora de aplicarlos en los tratamientos, podemos ver cómo esa simbiosis que tiene la piel, esas funciones generales, esas funciones de unión, las podemos aplicar a tratamientos estéticos. ¿Bien? Porque es lo que hablamos. Se nos olvida que estos tejidos no solo tienen función única, sino tienen función conjunta unos con otros. Entonces, empezaremos como siempre hablando de la piel. Aquí tenemos una imagen de la piel muy típica, ¿bien? En la que nos muestran las diferentes capas, las diferentes estructuras que tenemos en la piel. Pero se nos olvida que todas trabajan de manera conjunta para un mismo bien. Y aquí tenéis una foto al microscopio de la piel, donde también podemos comprobar las diferentes capas. Entonces, vamos a empezar hablando de algo que yo creo que es súper importante y que no es conocido del todo, y que es la unión dermoepidérmica. Bien, como hemos podido ver en esta foto, rápido lo que te hacen es separarte la epidermis de la dermis y para que veas las papilas dérmicas. Bien, el problema que tenemos con esta unión es que no es digamos, su anclaje no se produce única y exclusivamente por la papila dérmica, sino que tenemos unas estructuras que van a anclar un lado y el otro, para que no solo estas papilas dérmicas hagan un efecto de cremallera, sino también tenemos unas fibras de anclaje que tienen varias funciones y es muy importante. Entonces, no hablamos de tejidos separados, de funciones separadas, sino que la dermis está unida a la epidermis de manera que puedan trabajar unidas simbióticamente. A la vez sabemos que la epidermis no tiene vascularización, tiene que alimentarse de la dermis, por lo que este anclaje también es muy importante para favorecer
ese intercambio de sustancias. ¿Bien? Vale. Entonces, tenemos un queratinocito, lo vemos ahí, y un hemidesmosoma, que lo veis ahí en el medio, ese circulito negro con filamentos, que va a unir el queratinocito a la membrana basal, que a su vez está unida, como podéis ver abajo, a unas fibras de anclaje. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo importante. Esta unión potente y fuerte que nos producen estas fibras. ¿De acuerdo? Pero a la vez hay que hablar también de que estos, en este caso hay hemidesmosomas, que diríamos como medio desmosoma. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las uniones entre queratinocitos, arriba en la epidermis, entre ellos se unen con desmosomas, porque son enteros, es decir, tienes una parte lisa entre célula y célula y unos filamentos que unen cada célula. Bien, digamos como manos que agarran y sujetan unos queratinocitos con otros dentro de la epidermis. Bien, y el hemidesmosoma únicamente no tiene un lado de fibras, por eso es hemidesmosoma, pero une eso, la membrana basal al queratinocito basal. Bien, y luego tenemos estas fibras de anclaje de la dermis que son súper importantes. Bien, ¿por qué? Porque estas fibras de anclaje no solo van a hacer que la membrana basal no se mueva junto con la epidermis, no solo van a anclar, sino que también es el anclaje del colágeno de la dermis. Bien, cuando hablamos de colágeno, os lo voy a poner aquí para que lo veáis, hay que pensar que va de arriba a abajo, pero también del medio hacia arriba y del medio hacia abajo. Entonces, estas fibras de anclaje que tenemos en la parte superior de la dermis, lo que van a hacer es generar una tensión. Y también tenemos placas de anclaje en la parte inferior de la dermis, que van a generar esa tensión de las fibras de colágeno que se unen a esas fibras de anclaje. Pero a su vez tenemos el fibroblasto, que es la célula más importante de la dermis, porque es la que produce todas las estructuras fíbricas de la dermis, ya sea colágeno, elastina, los glicoaminoglicanos y las fibras de anclaje. Bien, entonces el fibroblasto va a producir estas fibras de anclaje y va a hacer que no solo las produce, sino que también es parte de la tensión. Por eso me gusta este dibujo, porque en este dibujo se ve perfectamente que el fibroblasto sujeta las fibras de colágeno y tira de ellas. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que saber que tenemos fibras de anclaje que sujetan el colágeno y genera tensión en la parte de la papila dérmica, y a su vez esas fibras de anclaje anclan la membrana basal, que a su vez está anclada a los queratinocitos basales con los hemidesmosomas. Entonces, esta unión es muy importante. Bien, y cuando hablamos de tratamientos, tenemos que hablar de tratamientos que van a favorecer la producción de fibras de anclaje, a la vez que también favorece producción de colágeno y producción de queratinocitos más fuertes. Con esto tendremos una membrana basal muy fuerte que va a generar una gran tensión a nivel de las fibras de colágeno. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues tenemos varios sistemas. Uno bastante importante, que es la exfoliación. La exfoliación a través de agentes químicos y de agentes enzimáticos, lo que van a hacer es romper los desmosomas entre los queratinocitos de la epidermis, y eso va a hacer que los queratinocitos basales generen otros queratinocitos con unos desmosomas más fuertes, más potentes. Pero a su vez va a instar a la dermis, va a llamar a la dermis para que produzca fibras de anclaje más potentes, porque claro, es una agresión. Estamos diciendo que vamos a romper las estructuras fíbricas de la piel. Entonces, la dermis
va a producir fibras mucho más potentes. Por eso cuando hacemos tratamientos de exfoliaciones intensas, lo que vamos a conseguir también es una reafirmación, un relleno del tejido, por esta función. Entonces, lo que deberíamos hacer es añadir activos que puedan favorecer esta producción a nivel del fibroblasto de estas fibras de anclaje y de colágeno, porque va a ayudar el tratamiento. Es decir, no estamos haciendo un tratamiento exclusivamente de exfoliación, sino vamos a hacer un tratamiento muchísimo más global. Bien, debemos abrir las miras y pensar que toda estimulación en la piel tiene una consecuencia de una estimulación de otra cosa o de una producción de otra sustancia que sea importante. Por ejemplo, cuando queremos estimular la producción de ácido hialurónico, el ácido hialurónico se debe de anclar al colágeno, por lo que si no hay suficiente colágeno se va a estimular la producción de colágeno para poder anclar todo el ácido hialurónico que estamos produciendo. Por lo que queremos producir una cosa y lo que vamos a hacer es estimular la producción de otras cosas más. Entonces, esto es la importancia de pensar en tratamientos más globales y no solo de una sola cosa. ¿Bien? Bien. Lo siguiente que quiero hablar es un poquito de la hidratación de la piel. Digamos, un problema muy común. Personas que tienen deshidratación, personas con pieles secas, pero orientamos los tratamientos única y exclusivamente a aplicar un cosmético hidratante que haga un cubriente, bien por desconocimiento o bien porque no tenemos los medios adecuados, pero deberíamos de tratar la deshidratación de otra manera. ¿Cómo podemos hacer esto? Bien, otra importante que os voy a poner. A ver, un momentito, que os comparta la pantalla. Bien. A ver. Un momento. Ay. Bien, cuando hablamos de la deshidratación de la piel tenemos que tener en cuenta que la epidermis no tiene vascularización, no se alimenta sola, necesita alimentarse de la dermis. Bien, entonces un exceso de deshidratación de la piel, ya sea deshidratación o ya sea una piel seca, tiene dos componentes. Un componente epidérmico, que puede ser falta de agua, pero también falta de grasa, y un componente dérmico que normalmente está asociado a la poca cantidad de glicoaminoglicanos de la dermis. ¿Por qué? Pues porque lo que hablamos, la epidermis necesita captar el agua, en este caso la hidratación, la va a captar de la dermis. Si la dermis no tiene suficiente almacenaje del agua, que se produce por una cantidad alta de glicoaminoglicanos, lo que va a pasarle a la epidermis es que no puede coger esos nutrientes. La epidermis necesita captar el agua de la dermis. Si la dermis no lo tiene, la epidermis se seca. Bien, entonces, importante, el ácido hialurónico, es lo que hablamos, otra combinación, otras funciones unidas que tenemos, que es que la epidermis se hidrata y se alimenta gracias a la dermis. Entonces, para hacer un tratamiento de hidratación súper completo, deberemos estimular la producción natural de tu piel de ácido hialurónico y de glicoaminoglicanos. Bien, os hablo de estos dos nombres porque normalmente hablamos en todos los tratamientos de ácido hialurónico, ácido hialurónico, ácido hialurónico, pero realmente lo importante es el proteoglicano, esta fibra que tenemos ahí, que es una unión de ácido hialurónico con otros glicoaminoglicanos como pueden ser el condroitin sulfato o el queratansulfato, que digamos son glicoaminoglicanos sulfatados, cosa que el ácido hialurónico no es sulfatado. Pero se unen entre sí
para producir esta fibra en forma de racimo o de rama o de pluma, que lo que hace es captar el agua. Una alta cantidad de ácido hialurónico en la dermis, primero va a hacer un efecto antienvejecimiento de relleno, porque el ácido hialurónico, bueno, este proteoglicano se hincha con el agua, entonces va a hacer efecto de relleno, va a aumentar el almacenaje del agua en la piel y además va a estimular la producción de colágeno, porque el ácido hialurónico se ancla en el colágeno. Entonces vamos a tener ese efecto de relleno de la piel. Por tanto, una persona con un tratamiento de hidratación en el que vamos a estimular la dermis va a notar la piel más jugosa, más turgente. Bien, y una dermis llena de agua, una dermis con un almacenaje de agua importante, va a hacer que la epidermis no tenga tanta sequedad, no tenga esa sensación de falta de agua, porque la va a captar de la dermis. ¿Bien? Y esto en combinación con tratamientos en la epidermis para reestructurar el manto hidrolipídico, la protección, evitar la evaporación del agua y que tenga todas las estructuras, tanto la dermis como la epidermis, rehidratadas. ¿De acuerdo? Ven, hay otra foto del ácido hialurónico. Y luego podemos hablar del sistema nervioso y el sistema inmunitario, que también tienen efectos globales, puesto que el sistema nervioso va a inervar todas las capas, ya sea desde la epidermis hasta la dermis y la hipodermis. Bien, para las sensaciones que tenga la piel, ya sea algo agradable como una caricia o un masaje, que pueden hacer sensaciones agradables como de relajación para la clienta, como sensaciones desagradables como picores, o dolor o molestias que pueden ir asociados a problemas de la piel. Entonces es importante también saber que el sistema nervioso dentro de un tratamiento facial es importante trabajarlo de manera global para que la clienta sienta sensaciones lo más agradables posibles y que esto haga que, por ejemplo, en tratamientos de piel sensible tengamos una relajación y un efecto antiinflamatorio gracias a la relajación de los tejidos. En el sistema inmunitario podemos hablar de la célula de Langerhans, porque esta célula se encuentra en la epidermis, está dentro ahí en el medio de la epidermis, a la altura del estrato granuloso más o menos. Entonces, lo que hace esta célula es reaccionar a los estímulos exteriores, digamos, tiene como una función como el sistema nervioso, pero realmente es un sistema inmunitario, porque lo que va a hacer es, cuando siente una reacción, sea positiva o negativa, va a mandar unas citoquinas a la dermis y va a mandar unas señales a la dermis para que la dermis se estimule, ya sea para que se inflame por una reacción a un producto químico, una alergia, o ya sea para un efecto beneficioso, como puede ser que produzca más colágeno para fortalecer la piel, ¿de acuerdo? O incluso mandar señales a los queratinocitos del estrato basal para que produzcan estructuras más fuertes o un manto hidrolipídico de mejor calidad para mantener la estructura de la piel en correcto estado. Entonces, esta célula es muy importante. Una alteración de la misma conlleva muchos de los problemas de pieles sensibles que tenemos. Entonces, realizando tratamientos de piel sensible en los que relajemos, protejamos la piel, reestructuremos de nuevo la epidermis para hacer una epidermis fuerte, la protejamos de los agentes externos y a la vez nos relajemos también a nivel interior con lo que hemos hablado del sistema nervioso, conseguiremos mejores resultados a nivel de tratamientos de piel sensible. Bien, bueno, no, os quería hablar también. Ahora os pongo esto. Os quería hablar también de, que no lo he puesto en las imágenes, pero de la simbiosis de la hipodermis con la dermis a nivel para tratamientos corporales. ¿Bien? ¿Por qué?
bueno, la hipodermis y la dermis no tienen una separación muy clara. Esto es debido a que muchas de los adipocitos se insertan en la dermis o la dermis en los adipocitos, porque la dermis sabemos que está formada por fibras de colágeno, elastina, glicoaminoglicanos, fibroblastos. Bien, entonces debemos de saber también que los preadipocitos, es decir, las células que van a producir nuevos adipocitos, se encuentran ahí, dentro de la hipodermis, para que cuando sean necesarios se usen. Entonces, los adipocitos, los preadipocitos, cuando están en reposo, cuando no se les está pidiendo que almacenen grasa, es decir, que se transformen en adipocitos, tienen una función de fibroblastos. Bien, van a producir colágeno. Entonces, esa no unión, digamos, esa no separación, tiene mucho que ver también con la fábrica de colágeno de los preadipocitos. Esto nos interesa para tratamientos corporales, puesto que la estimulación de la eliminación de la grasa, porque en un tratamiento corporal lo podemos enfocar de muchas maneras, romper las fibras que hacen esa inflamación que tiran de la piel para que se vean los bollitos de los nódulos de la celulitis, pero también el vaciar, el desalmacenar la grasa de los adipocitos va a hacer que sea menos necesario despertar preadipocitos y por tanto estos mismos se van a dedicar a producir colágeno, por lo que es importante tratamientos de desalmacenaje de grasa y de gastar la misma para que los preadipocitos tengan un efecto de reafirmación del tejido. Esto es importante. Bien, entonces volvemos a lo que es la imagen para que veáis lo último que os quería comentar. Os he puesto un mini esquemita de los tratamientos. Bien, entonces cuando hablamos de estos tratamientos simbióticos, ya lo he comentado, pero es como una finalización. Hablaremos de tratamientos de hidratación cutánea a través de la estimulación de los proteoglicanos de la dermis, como pueden ser el ácido hialurónico o el condroitinsulfato, y la restauración del manto hidrolipídico, con eso es importante. Bien, también tenemos otras estructuras que lo pongo ahí, que son las acuaporinas, que también se pueden estimular para absorber el agua. Tratamientos de exfoliación, que en lo que vamos a trabajar en combinación varios sistemas de exfoliación, como pueden ser los químicos, los mecánicos y los enzimáticos. Podemos hacer una combinación de estos tres. Podéis hacer los tres juntos, podéis hacer solo exfoliación mecánica con exfoliación química, podéis hacer exfoliación mecánica con exfoliación enzimática. Bien, y podéis hacer exfoliación química sola, pero combinando varios tipos de ácidos en los que vamos a trabajar las diferentes capas de la piel hasta llegar incluso a la dermis. Esta estimulación tan profunda va a hacer un trabajo más simbiótico, más combinado. Entonces, es importante para mí que un tratamiento de exfoliación lo enfoquemos no exclusivamente a eliminar las células muertas de la capa superior, sino también estimular el interior para que la calidad de piel que nos salga después de una exfoliación sea muchísimo mayor. Y por tanto, la clienta no solo considere que la estás eliminando unas células muertas, sino que estás estimulando su piel para que esté mucho mejor. Para ello, además de lo que hemos hablado, de esta combinación de exfoliaciones, podemos incluir activos que regeneren en profundidad tanto la dermis como la epidermis, ya sean factores de crecimiento para la epidermis o pueden ser rehidratantes de la dermis, reafirmantes de la dermis, activos que puedan ayudar al fibroblasto a producir fibras. Bien, otros de los que hemos hablado también
dentro de estos tratamientos simbióticos son el tratamiento de pieles sensibles, lo que hemos hablado, reestructurar nuevamente todo el manto hidrolipídico, toda la epidermis, y calmar la dermis. Los activos calmantes que vamos a incluir en un tratamiento de piel sensible calman la dermis, que es la que está inflamada. La epidermis no está inflamada, es la dermis. Entonces, los activos calmantes trabajarán en la dermis, pero debemos reestructurar y recuperar el exterior, la epidermis y el manto hidrolipídico, para que el resultado tenga éxito. ¿De acuerdo? Y evitar agresiones externas e internas. Es decir, si tenemos inflamaciones emocionales, instar a la clienta a que también haga relajación, yoga o incluso, eso es mucho meterse personal, pero incluso que hable con nosotras, con un psicólogo, para evitar todo lo que la está produciendo esa inflamación de la piel. Bien. Y luego los tratamientos de antienvejecimiento, que podemos englobar muchos: arrugas, flacidez, regeneración, también manchas que también pueden ser de antienvejecimiento. Vamos a trabajar con estimuladores de la epidermis para que la misma epidermis, cuando tiene una agresión, va a hacer que la dermis actúe y produzca mejor dermis y mejor epidermis. Es decir, por ejemplo, la exfoliación, es decir, en un tratamiento antienvejecimiento tenemos que ayudar con una exfoliación profunda que estimule la epidermis para que ella misma estimule a la dermis. Y también tenemos otros tratamientos como pueden ser el Dermapen o el Dermaroller, que esta microperforación de la epidermis, yo no soy partidaria de perforar la dermis, yo soy partidaria de perforar única y exclusivamente la epidermis, porque esta perforación de la microperforación de la epidermis va a favorecer que la dermis tenga acciones positivas. La perforación de la dermis, debido a la vascularización, puede incluso ser contraproducente, producir cicatrizaciones negativas y producir inflamaciones. Por eso no soy partidaria de hacer la microperforación de la dermis, solo única y exclusivamente en la epidermis. Bien, entonces podemos combinar tanto las exfoliaciones como es el Dermapen con activos que puedan tanto trabajar sobre la dermis como sobre la epidermis, ya sean para trabajar arrugas, reafirmación, etc. Eso ya elegiremos, pero podemos trabajar con estos tratamientos que están a la última moda porque realmente son efectivos, trabajar en combinación tanto de epidermis como con la dermis. Bien, no lo he comentado, pero también me gustaría dejar claro que tenemos otra herramienta para usar simbióticamente con los tratamientos, como puede ser el masaje. Recordemos que aunque no pertenece a la piel, la musculatura está debajo y también nos genera un soporte de la piel. Entonces, el masaje no solo tiene beneficios sobre la dermis, sino también sobre la musculatura y también sobre la hipodermis, ya sea para eliminar grasa, ya sea para recolocar esa grasa, pero también para estimular el músculo, que el músculo se recoloque donde debe. Entonces, el masaje también, de la infinidad de tratamientos de masaje que tenemos en estética, podemos considerarlo como una herramienta más para estos tratamientos simbióticos. Bien, entonces, bueno, creo que ya lo he comentado todo, creo que ha quedado claro. Importante trabajar de manera global, pensar en un tratamiento cuando preparéis vuestros tratamientos de manera global, tratamientos que actúen sobre la epidermis, tratamientos que actúen sobre la dermis, tratamientos que actúen sobre el tejido subcutáneo, y de esta manera global vamos a conseguir resultados mucho más
beneficiosos, mucho mejores y la clienta va a quedar mucho más satisfecha. Espero que os haya gustado, que os haya parecido muy interesante. Podéis ahondar en esta información en internet, hay muchos artículos médicos de interés sobre estos temas. Podéis ahondar todo lo que queráis para ser mucho más conocedoras de nuestro órgano de la piel. Muchas gracias por escucharme y nos vemos. Adiós.